¿Qué hacía Willard Richards con José Smith en Carthage si no estaba detenido? La inquebrantable lealtad en el corazón de la tormenta, Willard Richards en Carthage. En los anales del martirio de Carthage, la historia se centra, comprensiblemente, en la tragedia de José y Hyrum Smith, y en la heroica supervivencia de John Taylor. Sin embargo, surge una figura en el margen de esta narrativa que, al examinarla de cerca, desvela capas de devoción, misterio y milagro que rara vez se exploran con la profundidad que merecen. Willard Richards. Médico de profesión, apóstol de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y, crucialmente, secretario privado de José Smith. ¿Qué hacía este hombre en la boca del lobo, en la cárcel de Carthage, el 27 de junio de 1844, si no era un prisionero formal? ¿Por qué no estaba con su familia, en la relativa seguridad de Novo, a kilómetros de distancia de la turba asesina? La presencia de Richards en Carthage no era una obligación legal, era una elección consciente y profundamente personal. En medio de la creciente hostilidad y las acusaciones infundadas que llevaron a José Smith a entregarse, Willard Richards tomó la firme decisión de acompañar a su líder y amigo. No era un soldado, sino un hombre de paz, cuya lealtad era un escudo más fuerte que cualquier armadura. De hecho, hay relatos que sugieren que Richards, incluso se ofreció para tomar el lugar de José si eso significaba salvar la vida del profeta, una propuesta que José rechazó. Este acto de abnegación resuena con la profunda verdad de la Escritura que declara: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, Juan 15:13. ¿Qué fuerza, qué convicción extrema, pudo haber impulsado a Richards a contemplar tal locura? La respuesta reside en una combinación de lealtad inquebrantable, amor genuino por José Smith, y una fe absoluta en la causa que juntos defendían. Un cumpleaños en cautiverio, la prueba de una lealtad sin límites. La intensidad de la decisión de Richards se acentúa al considerar los días previos al martirio. El 24 de junio de 1844, Willard Richards cumplía 40 años. Lejos de la celebración familiar, ese día lo encontró ya bajo custodia en Carthage, en compañía de José, Hyrum y John Taylor, esperando su traslado a la prisión. ¿Cómo se siente pasar tu cumpleaños en la antesala de una posible muerte violenta, por elección propia? Nadie lo detuvo. Por el contrario, su presencia fue un consuelo y un apoyo para José en sus últimas horas. Al día siguiente, el 25 de junio, los 4 hombres fueron formalmente encarcelados en la prisión de Carthage. Es importante destacar que, además de ellos, otros compañeros habían sido detenidos y liberados previamente. Por ejemplo, Stephen Markham y John S. Fulmer, aunque también estaban detenidos, habían sido liberados bajo fianza horas antes de la masacre, dejando a José, Hyrum, John Taylor y Willard Richards como los únicos presentes en la habitación en ese momento crítico. Otros, como Dan Jones, también habían estado con ellos y salieron de la cárcel en las horas previas al ataque, dejando a Richards como el único testigo ileso de la masacre. Willard Richards, el médico y secretario, se había convertido en el compañero voluntario de los reos, el amigo que no abandonaría. Este acto de permanencia, de compartir el destino incierto sin la obligación de hacerlo, establece un precedente extraordinario de fidelidad. El testigo ileso, conspiración o milagro. La última profecía de José Smith. El clímax llegó el 27 de junio de 1844, a las 5:16 post-meridiam. La paz de la tarde se hizo añicos con el rugido de la turba y el estruendo de los disparos. Hyrum Smith caía exclamando: «Soy hombre muerto». José Smith, en un intento desesperado por escapar o crear una distracción, se lanzó hacia la ventana, recibiendo disparos fatales antes de caer al exterior. John Taylor, gravemente herido, luchaba por su vida con varias balas en su cuerpo. Y en el torbellino de plomo, pólvora y horror, Willard Richards permanecía de pie, de forma incomprensible. Las balas silbaban a su alrededor, perforando la madera y la carne de sus compañeros. Según el propio relato de Richards, una bala le rozó el pómulo de su oreja izquierda, causándole una pequeña quemadura o rasguño. Sin embargo, ninguna bala lo atravesó, no hubo una herida grave, y las balas no penetraron su cuerpo. Este detalle, lejos de restar mérito, acentúa la precisión milagrosa de la profecía. El contacto sí existió, pero la bala no lo hirió de forma significativa ni lo atravesó, garantizando su supervivencia cuando sus amigos eran diezmados. ¿Cómo es posible que un hombre sobreviva con tan solo un rasguño en el centro de una masacre, donde sus compañeros son acribillados por las balas? La respuesta, para los creyentes, es un milagro y el cumplimiento de una profecía. Un año antes, José Smith le había dicho a Richards: «El hermano Richards, tienes que permanecer ileso, y las balas volarán a tu alrededor como granizo, y verás a tus amigos caer a la derecha y a la izquierda, pero no habrá ni un solo agujero en tu vestimenta y ninguna bala te atravesará».
Este notable hecho, atestiguado por el propio Richards en su vívido relato, 2 minutos en la cárcel, 2 Minutes in Jail, es el cumplimiento literal de esa profecía. En su relato, Richards describe con dolor y detalle cómo presenció la caída de José. Con las balas silbando a su alrededor, se asomó por la ventana, viendo a José caer y una pierna deslizarse. Lo observó mientras se movía por un breve instante en el suelo, rodeado por sus asesinos, hasta que finalmente quedó inmóvil junto al pozo, confirmando la muerte de su amado profeta. Este testimonio directo, lleno de una agonía personal inmensa, subraya la brutalidad del ataque y la verdad innegable de su supervivencia milagrosa. Aquí surgen preguntas poderosas y provocadoras que los críticos a menudo eluden. ¿Cómo pudo José Smith haber sabido con un año de antelación el destino exacto de Willard Richards, en ese momento preciso? Conspiraron todos para hacer de esto un teatro, para que se cumpliera la profecía. La brutalidad del ataque y las graves heridas de John Taylor, junto con la muerte de los hermanos Smith, desmienten categóricamente cualquier noción de puesta en escena. Es posible que José diera su vida por algo que no vio o no entendía, si el plan era tan elaborado. La pasión y el sacrificio de los mártires apuntan a una profunda convicción, no a una farsa. La supervivencia de Richards no solo valida su testimonio de lo ocurrido, sino que también sirve como una poderosa confirmación de la naturaleza profética del ministerio de José Smith, incluso en sus momentos finales. Él fue el último en ver con vida a José y el que atestiguó su muerte. El guardián de la verdad, ¿cómo se reconstruye la fe después de tal pérdida? Cuando el último disparo resonó, Willard Richards, el único ileso, asumió el papel de guardián inmediato de la verdad y de la escena. Con una valentía y compostura asombrosas, atendió a John Taylor y se aseguró de que los cuerpos de José y Hiram fueran tratados con reverencia. Su relato, 2 minutos en la cárcel, se convirtió en la crónica de primera mano más valiosa, detallando el horror y la providencia de aquel día. Richards no solo fue testigo, sino que se convirtió en el custodio de los objetos sagrados de José Smith, incluyendo el papiro que contenía los escritos del libro de Abraham, una traducción de José Smith de un texto antiguo que relata la vida y las revelaciones del patriarca Abraham. El libro de Abraham forma parte de la colección de escrituras sagradas de la iglesia llamada, la Perla de Gran Precio. La vida de Richards, después de Carthage, no fue de retiro. ¿Cómo un hombre puede soportar tal trauma y seguir sirviendo con tal dedicación a la misma causa por la que sus amigos murieron? Él continuó su servicio en la iglesia con la misma fidelidad que mostró en la cárcel, ayudando a dirigir la iglesia bajo Brigham Young, participando en la épica migración hacia el oeste, y siendo una figura central en el establecimiento en el Valle del Lago Salado, incluso como el primer editor del Deseret News. Su vida, marcada por el milagro de Carthage, es un testimonio perdurable de resiliencia, fe inquebrantable y el poder de la protección divina en la adversidad más profunda. El presidente Brigham Young elogió la fidelidad de Willard Richards. Brigham Young, al convertirse en presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 1847, eligió a Willard Richards como su segundo consejero. Brigham Young dijo de él, fue tan verdadero e inquebrantable en su curso como el sol lo es para la tierra. No hubo ni una sombra de desviación, de los principios de la rectitud. Esta declaración resalta claramente la fidelidad y lealtad de Willard Richards, reconocida por un líder prominente como Brigham Young. La historia de Willard Richards no es una nota al pie de página en el martirio de Carthage, es una parte integral y esclarecedora. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la lealtad y el sacrificio en su forma más pura. Nos invita a considerar que, incluso en los momentos más oscuros, pueden manifestarse los milagros más asombrosos. Conclusión. Invitación a la reflexión. La historia de William Richards nos interpela directamente, ¿verdad? Nos muestra una faceta de la fidelidad y el compañerismo que pocas veces vemos con tanta claridad. Él no tenía ninguna obligación de permanecer en esa prisión junto a José, y sin embargo, eligió hacerlo. Su acto no fue forzado, fue una decisión nacida de un profundo sentido de lealtad. ¿Cómo podemos ser como William Richards? Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo podemos encarnar esa misma esencia de William Richards en nuestras propias vidas, especialmente dentro de nuestra comunidad de fe? En nuestra vida diaria, pensemos en las personas que nos rodean, nuestros amigos, familiares, vecinos. Estamos presentes para ellos no solo en los momentos de alegría, sino también cuando enfrentan adversidades, cuando se sienten solos o desanimados. Ser como William Richards significa estar dispuestos a ofrecer un hombro en el que apoyarse, una palabra de aliento, o simplemente nuestra compañía silenciosa cuando más se necesita. En la iglesia, nuestra iglesia es una comunidad, una familia espiritual. Estamos realmente comprometidos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Estamos dispuestos a ir más allá de lo que se espera de nosotros para apoyar a alguien en necesidad.
Esto podría significar visitar a un enfermo, ayudar a un anciano, o simplemente escuchar sin juzgar a alguien que está pasando por un momento difícil. Es en esos pequeños, y a veces grandes actos de servicio y apoyo donde se manifiesta la verdadera fidelidad. La moraleja de William Richards. La gran moraleja de la vida de William Richards es clara: la verdadera fidelidad se demuestra en la adversidad y se cultiva a través de la acción desinteresada. Él nos enseña que el amor y el compromiso van más allá de las palabras, se materializan en nuestras decisiones y en cómo elegimos estar presentes para los demás, incluso cuando no hay beneficio personal aparente. Que la vida de William Richards nos inspire a ser personas de mayor fidelidad, a fortalecer nuestros lazos de compañerismo y a vivir nuestra fe de una manera más profunda y significativa, reflejando el amor de Cristo a través de nuestras acciones. A llegar a ser aún más como nuestro Salvador Jesucristo.